Así detiene la Policía Nacional a un presunto yihadista que planeaba atentar en nuestro país. El individuo de origen marroquí y con nacionalidad española se encontraba, según apunta la Guardia Civil, en un avanzado proceso de radicalización y con un perfil de gran violencia y agresividad. Su objetivo, atacar con arma blanca en la ciudad de Benidorm. Es la primera operación yihadista tras el atentado mortal de Algeciras a manos de un joven de origen magrebí. Lleva un hacha, le ha dado a uno en la cabeza. Pero el yihadismo avanza en Europa y ha golpeado con fuerza en más ciudades durante los últimos días. Un hombre árabe está detrás de este ataque perpetrado en un tren con destino a Hamburgo. 2 muertos y 7 heridos por un apuñalamiento múltiple en un tren de Alemania. Y una de las ciudades con más inseguridad es la capital francesa. Esto ha ocurrido allí también en los últimos días. En París, una joven apuñalada en una universidad. 6 heridos tras ataque con arma blanca en la estación Gare du Nord de París. Noticias que tienen sobrecogido a nuestro continente, pero sobre todo al país francés. Il y a eu dans notre pays plus de 250 morts du terrorisme islamiste et ça s'appelle du djihad. Oui, ça s'appelle des djihadistes. Y es que desde el año 2014, en torno a 60 atentados yihadistas han arrasado con la vida de más de 300 personas en Europa. Y Francia, uno de los países con más habitantes de origen árabe, está en el primer puesto del ranking. Episodios que se dan con mucha más frecuencia en otros países de Europa y que estoy seguro de que aquí en España comenzarán a darse también con frecuencia, dado que no somos capaces de controlar la entrada de este tipo de perfiles en España por la vía de la ilegalidad. ¿Haremos algo para evitarlo? Charlamos ahora con Sergio Fidalgo, el director del Catalán.es, porque este terrorista era de nacionalidad española, es decir, que es de suponer que quizá lo más probable sea de una segunda generación. Y Cataluña precisamente es uno de los lugares en donde parece que el problema de la integración se está volviendo más complicado. Sergio Fidalgo, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es así? Es decir, resulta que en Cataluña al final hay un problema de integración de ciertas minorías. Sí, bueno, es también un poco lo que pasa en Francia o en Bélgica desde hace muchos años, que hay auténticos barrios que son auténticos guetos en los cuales, pues, prácticamente son comunidades, como tú has comentado, muy cerradas y que han creado estas subcomunidades dentro de barrios de ciudades catalanas como Salt, como Terrassa, como Badalona. Entonces son ciudades en las cuales esta problemática se está acrecentando porque es gente que no se siente española, digamos, tienen esta vinculación religiosa con sus países de origen y por lo tanto lo de ser español y los valores democráticos que tiene un país como España, insisto, no es una mayoría, pero que hay una minoría muy radicalizada que en Cataluña está muy presente. Esto se nota, digo yo, por algún estudio que se haya hecho, que se da precisamente, quizá tú hablabas de Francia, en esa segunda generación, en esa tercera generación que no acaban de entender el cambio que hicieron sus padres para trabajar en otro país y que se sienten un poco apátridas. Bueno, ya lo vimos un poco en los atentados que hubo de la Rambla, esta gente radicalizada de Ripoll, alrededor de Limán, que realmente no sentían los valores democráticos de un país como España como suyos, ¿no? Sino que se sentían un poco como un tierra de nadie, ¿no? Tenían esta vinculación religiosa con sus orígenes de sus ancestros, pero no sentían lo que son, porque son españoles de pleno derechos, se han educado en la escuela española, bueno, en este caso la catalana, pero bueno, la escuela española, y por lo tanto no es una persona que venga de fuera con 40 años y por lo tanto tenga que adaptarse, ¿no? Ellos han vivido desde que han nacido precisamente aquí y rodeados, digamos, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores democráticos y no acaban de, igual en parte por un tema de marginación social económica que hace que se sientan un poco desclasados, en parte porque a lo mejor se siente, alguno de ellos haya sufrido algún caso de racismo y por lo tanto que hayan generalizado y que aquel caso lo hayan aplicado a toda la sociedad española, otros simplemente porque no les gustan los valores que tenemos en nuestro país y en cambio pues sí aceptan los valores de ciertos personajes como estos imanes radicales que pululan sobre todo en Cataluña pero también en el resto de España. Vamos a ver una portada de un periódico con las declaraciones recientes de Jordi Pujol. Sergio, Jordi Pujol se mostraba preocupada porque la población inmigrante iba a reemplazar a la población nacional, lo que él llama la población catalana,
Y ha sido él, o fue él, el que precisamente impulsó este movimiento de implantación de magrebíes en detrimento de los hispanos. A ver, de entrada, tú piensas que Jordi Pujol tiene un cierto trasfondo supremacista, porque cuando habla de inmigración no está hablando solamente de digamos, la inmigración, digamos, procedentes de sus países. Él ya en los años 70 hablaba de que los problemas lo causábamos los españoles, los inmigrantes andaluces, los inmigrantes que no somos inmigrantes, porque un andaluz que viene a Cataluña no es un inmigrante, va a su país. Pero él consideraba que eran inmigrantes que atentaban contra la cultura catalana. Y hacía 50 años este mismo discurso ya lo hacía andaluces, extremeños, murcianos, castellanos. Por lo tanto, este viejo racismo del catalanismo más radical, no sorprende. Ahora bien, ahora adaptado al discurso, y como tú bien has dicho, claro, si ahora se queja de esta inmigración de origen magrebí, él la promovió. Básicamente porque pensaba, y esto ya lo sabéis todos nuestros oyentes, toda la gente de CNN lo sabe perfectamente, que como aquí lo que molesta en Cataluña al nacionalismo catalán es la lengua española, se buscó que en vez de venir inmigrantes, pues como ha pasado en buena parte del resto de España, pues inmigrantes hispanos, porque es muy normal que gente de Colombia, que de Perú, que de Argentina, de Chile, si tienen que venir a Europa, vengan a nuestro país. Como aquí no quedan ese tipo de inmigrante para no contaminar con su español la lengua catalana, esto es así de simple, pues se dedicaron a montar oficinas, sobre todo en Marruecos, para traer a inmigrantes marroquíes, básicamente porque en aquella época que hacía falta mano de obra y por tanto había que atraer a inmigrantes. Pujol apostó por ese tipo de inmigración. Por lo tanto, claro, es una migración con una religión diferente, con unas culturas diferentes y con una forma de pensar diferente a la de los países hermanos de América Latina. Con lo cual, esta radicalización la ha creado básicamente él. Y digo él, no el nacionalismo. Jordi Pujol, pues cuando fue presidente de la Generalidad, hizo estas cosas. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros los fines de semana ayudándonos a entender la realidad catalana, que no es lo mismo que la española, que allí se confunde todo un poco. Muchas gracias. Prefiero que haya la realidad nacionalista catalana. Aquí hay muchos catalanes que somos españoles. Eso es. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Es curioso esto de las dos cosas. La segunda generación, que siempre es complicado su integración, porque no consigue entender los motivos de la primera generación y sobre todo porque estamos hablando de una red emocional. Es decir, es más importante la religión que el país y eso no se les olvida. Fíjate, Antonio, yo cuando lo escuchaba me acordaba de todos los discursos y todos los mensajes para la integración, ¿no?, de la gente que viene de fuera, y realmente ha habido un fracaso de lo que es la integración de toda la gente que viene del mundo árabe y del mundo islamista, ¿no? Tanto dinero, tantas subvenciones que se dan a tantos colectivos para facilitar la integración y realmente ha sido un fracaso. Pues ¿por qué? Porque quizá ellos mismos no se quieren integrar, porque yo siempre digo que cuando vamos a esos países tenemos que ponernos el velo, pero cuando ellos vienen aquí, ellos no se integran a nuestras costumbres, sino que tratan de imponernos nuestras costumbres a nosotros. Con lo cual yo muchas veces veo qué difícil es trabajar con esta gente cuando no quiere adaptarse a nuestras costumbres, porque vienen a nuestra casa. Yo siempre digo que cuando tú vas a casa de alguien, tú te adaptas a lo que hay allí, pero cuando ellos vienen aquí, tratan de imponernos su cultura. Yo creo que hay un problema que han dicho también, que no somos capaces de controlar la llegada de esta gente y de controlar que no entren. Hay un problema de seguridad, hay un problema de inteligencia, hay un problema con la frontera, hay un problema de la Unión Europea con esos países. Yo creo que es un elemento tan complejo que al final hay un fracaso de todas esas medidas que se han puesto en marcha para evitar que vengan esta gente aquí a Europa, sobre todo.